¿Por qué el diablo luchó por el cuerpo de Moisés? El misterio más extraño de la Biblia. ¿Te imaginas a Satanás, el enemigo de Dios, peleando por un cadáver? Y no cualquier cadáver, el cuerpo del mismísimo Moisés. ¿Por qué querría el diablo apropiarse del cuerpo de un profeta muerto? ¿Qué secreto se esconde detrás de este extraño episodio que apenas se menciona en una sola línea de la Biblia? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu manera de ver el mundo espiritual para siempre. Hay pasajes en la Biblia que están escritos como si fueran secretos. Una sola línea, un solo versículo, y detrás de él, una historia tan grande como el cielo y el infierno. Judas 1:9 menciona una escena que casi nadie enseña en la iglesia. El arcángel Miguel, enfrentando al diablo, discutiendo por un cadáver. No era cualquier persona. Era el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás estaba interesado en un cuerpo muerto? ¿Y por qué Miguel, el ángel guerrero, intervino personalmente? Pocos saben que Moisés fue criado como parte de la élite egipcia. La Biblia dice que fue adoptado por la hija del faraón, Éxodo 2:10. Y aunque el texto no nos da muchos detalles sobre su vida en palacio, lo que sí sabemos, por la historia, es que la realeza egipcia recibía una educación que solo unos pocos privilegiados del mundo antiguo podían alcanzar. En Egipto, los príncipes eran entrenados en retórica, astrología, arquitectura, leyes, matemáticas, medicina y guerra. Estudiaban en centros de formación como la Casa de la Vida Perán, una institución reservada solo para los escribas y nobles. Es posible que Moisés supiera leer y escribir jeroglíficos, y también hebreo, algo raro y valioso en ese entonces. Moisés, criado como egipcio, habría aprendido desde niño los secretos de los dioses de Egipto. Los rituales, las ciencias ocultas, la estrategia política, el arte de gobernar y dominar. Cada mañana despertaba en un palacio rodeado de sirvientes. Comía con utensilios de oro. Caminaba por jardines decorados con estatuas de Ra, Osiris y Anubis. Él era un príncipe. Egipto, en tiempos de Moisés, no era cualquier nación. Era la superpotencia del mundo. Dominaba el comercio, las ciencias y la religión. El faraón era considerado un dios viviente. Si Moisés era nieto adoptivo del faraón, entonces fue educado para reinar. Y quizás, para reemplazarlo. Sí, hay expertos que creen que Moisés pudo haber sido heredero al trono de Egipto si no hubiese descubierto sus raíces hebreas. Piensa en esto. ¿Qué pasa cuando alguien criado para gobernar un imperio decide convertirse en siervo de un dios invisible? Moisés lo tenía todo. Y lo dejó todo. En el Nuevo Testamento, Esteban, el primer mártir cristiano, dice algo revelador. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Esta línea confirma que Moisés no era solo un elegido espiritual. Era un líder completo, con formación intelectual, oratoria y capacidades estratégicas. ¿Te imaginas el conflicto interno de Moisés? Un hebreo con corazón egipcio. Un príncipe entre esclavos. ¿Cómo vive un hombre dividido entre dos mundos? Tal vez, desde joven, Moisés sabía que su vida no sería normal, que su destino no estaba en un trono, sino en un desierto, guiando a una nación. Y así, el hombre criado como un rey eligió caminar como un siervo. Pero la historia de Moisés no termina en su vida, porque incluso después de muerto, su cuerpo sería codiciado por el enemigo más oscuro de la humanidad. En la próxima parte, hablaremos del único lugar en toda la Biblia donde se menciona esta extraña batalla. Judas 1:9. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué quería Satanás? La Biblia tiene más de 31,000 versículos. Pero hay solo uno, que menciona una batalla espiritual que nunca se narra por completo. Judas 1:9. Un versículo que no habla de milagros, ni de profecías, sino de una pelea directa entre el arcángel Miguel y Satanás. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Vamos a parar un momento. Este versículo no está en el Antiguo Testamento. No aparece en Éxodo, Deuteronomio o Números. Aparece siglos después, en una carta del Nuevo Testamento. Judas, el hermano de Jesús, está hablando de falsos maestros. Y de pronto suelta esta bomba espiritual. Una pelea entre el arcángel Miguel y el diablo. Por un cuerpo. ¿Por qué mencionar esto aquí? Judas no está contando una historia porque sí. Él está advirtiendo sobre la seriedad del mundo espiritual. Si hasta el mismo Miguel no se atrevió a maldecir al diablo, ¿qué clase de poder estaba en juego? Interpretaciones teológicas clásicas. Los teólogos han debatido por siglos este versículo. Algunos creen que Judas estaba citando una antigua tradición judía conocida como la Asunción de Moisés, un texto apócrifo perdido en su mayoría, pero mencionado por los padres de la Iglesia. En ese libro, se hablaba de que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés en un lugar secreto, y que Satanás apareció para intentar corromper ese cuerpo. ¿Para qué? Aquí es donde entran las teorías más fascinantes. Posibles razones por las que Satanás quería el cuerpo de Moisés. 1. Para usarlo como objeto de idolatría. El pueblo de Israel era propenso a idolatrar cualquier símbolo poderoso. Si encontraban el cuerpo de Moisés, fácilmente podrían haberlo convertido en un ídolo. Un lugar de adoración prohibido. Satanás sabía que, corrompiendo la memoria de Moisés, podía desviar la fe del pueblo. 2. Para corromper su legado espiritual. Moisés fue el mediador de la ley. Si Satanás conseguía su cuerpo, podría alterar su tumba, mancillarla, profanarla, o incluso manipular el relato para desacreditarlo. 3. Porque su cuerpo tendría un papel escatológico, del fin del mundo. Algunos estudiosos conectan este evento con las visiones del Apocalipsis, donde Moisés podría ser uno de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Si su cuerpo debía resucitar para un propósito profético, Satanás querría impedirlo. El cuerpo de Moisés fue escondido por Dios, protegido por el arcángel más poderoso, y disputado por el enemigo más antiguo. ¿Qué tenía ese cuerpo que era tan valioso? ¿Y por qué Dios no permitió que nadie supiera dónde estaba? En la siguiente parte, hablaremos del lugar secreto donde Moisés fue enterrado, y de las pistas que todavía existen hoy. Quizás, el cuerpo aún está ahí. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés hoy? El cuerpo de Moisés no fue enterrado por humanos. No tuvo procesión, ni tumba con nombre, ni monumento. Fue enterrado por Dios mismo. Un acto único en toda la Biblia. ¿Por qué el Creador del universo se encargó personalmente de ese entierro? ¿Y dónde lo hizo? Deuteronomio 34, 5-6. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El texto bíblico nos da una pista: el monte Nebo. Ese monte existe hoy, y se encuentra en el reino de Jordania, muy cerca del río Jordán y frente al territorio de Israel. Desde su cima, en días despejados, es posible ver Jericó, el Mar Muerto, y hasta Jerusalén. Cada mañana despertaba en un palacio rodeado de sirvientes. Comía con utensilios de oro. Caminaba por jardines decorados con estatuas de Ra, Osiris y Anubis. Él era un príncipe. Egipto, en tiempos de Moisés, no era cualquier nación. Era la superpotencia del mundo. Dominaba el comercio, las ciencias y la religión. El faraón era considerado un dios viviente. Si Moisés era nieto adoptivo del faraón, entonces fue educado para reinar. Y quizás, para reemplazarlo. Sí, hay expertos que creen que Moisés pudo haber sido heredero al trono de Egipto si no hubiese descubierto sus raíces hebreas. Piensa en esto: ¿qué pasa cuando alguien criado para gobernar un imperio decide convertirse en siervo de un Dios invisible? Moisés lo tenía todo. Y lo dejó todo. En el Nuevo Testamento, Esteban, el primer mártir cristiano, dice algo revelador. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios,
y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7 y 22. Esta línea confirma que Moisés no era solo un elegido espiritual. Era un líder completo, con formación intelectual, oratoria y capacidades estratégicas. ¿Te imaginas el conflicto interno de Moisés? Un hebreo con corazón egipcio. Un príncipe entre esclavos. ¿Cómo vive un hombre dividido entre dos mundos? Tal vez, desde joven, Moisés sabía que su vida no sería normal. Que su destino no estaba en un trono, sino en un desierto, guiando a una nación. Y así, el hombre criado como un rey eligió caminar como un siervo. Pero la historia de Moisés no termina en su vida, porque incluso después de muerto, su cuerpo sería codiciado por el enemigo más oscuro de la humanidad. En la próxima parte, hablaremos del único lugar en toda la Biblia donde se menciona esta extraña batalla. Judas 1:9. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué quería Satanás? La Biblia tiene más de 31,000 versículos. Pero hay solo uno, que menciona una batalla espiritual que nunca se narra por completo. Un conflicto tan poderoso, que apenas se revela en una línea. Judas 1:9. Un versículo que no habla de milagros, ni de profecías, sino de una pelea directa entre el arcángel Miguel y Satanás. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Vamos a parar un momento. Este versículo no está en el Antiguo Testamento. No aparece en Éxodo, Deuteronomio o Números. Aparece siglos después, en una carta del Nuevo Testamento. Judas, el hermano de Jesús, está hablando de falsos maestros. Y de pronto suelta esta bomba espiritual. Una pelea entre el arcángel Miguel y el diablo. Por un cuerpo. ¿Por qué mencionar esto aquí? Judas no está contando una historia porque sí. Él está advirtiendo sobre la seriedad del mundo espiritual. Si hasta el mismo Miguel no se atrevió a maldecir al diablo, ¿qué clase de poder estaba en juego? Interpretaciones teológicas clásicas. Los teólogos han debatido por siglos este versículo. Algunos creen que Judas estaba citando una antigua tradición judía conocida como la Asunción de Moisés, un texto apócrifo perdido en su mayoría, pero mencionado por los padres de la Iglesia. En ese libro, se hablaba de que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés en un lugar secreto, y que Satanás apareció para intentar corromper ese cuerpo. ¿Para qué? Aquí es donde entran las teorías más fascinantes. Posibles razones por las que Satanás quería el cuerpo de Moisés. 1. Para usarlo como objeto de idolatría. El pueblo de Israel era propenso a idolatrar cualquier símbolo poderoso. Si encontraban el cuerpo de Moisés, fácilmente podrían haberlo convertido en un ídolo. Un lugar de adoración prohibido. Satanás sabía que, corrompiendo la memoria de Moisés, podía desviar la fe del pueblo. 2. Para corromper su legado espiritual. Moisés fue el mediador de la ley. Si Satanás conseguía su cuerpo, podría alterar su tumba, mancillarla, profanarla, o incluso manipular el relato para desacreditarlo. 3. Porque su cuerpo tendría un papel escatológico, del fin del mundo. Algunos estudiosos conectan este evento con las visiones del Apocalipsis, donde Moisés podría ser uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. Si su cuerpo debía resucitar para un propósito profético, Satanás querría impedirlo. El cuerpo de Moisés fue escondido por Dios, protegido por el arcángel más poderoso, y disputado por el enemigo más antiguo. ¿Qué tenía ese cuerpo que era tan valioso? ¿Y por qué Dios no permitió que nadie supiera dónde estaba? En la siguiente parte, hablaremos del lugar secreto donde Moisés fue enterrado, y de las pistas que todavía existen hoy. Quizás, el cuerpo aún está ahí. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés hoy? El cuerpo de Moisés no fue enterrado por humanos. No tuvo procesión, ni tumba con nombre, ni monumento. Fue enterrado por Dios mismo. Un acto único en toda la Biblia. ¿Por qué el Creador del universo se encargó personalmente de ese entierro? ¿Y dónde lo hizo? Deuteronomio 34,
5-6. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El texto bíblico nos da una pista: el monte Nebo. Ese monte existe hoy, y se encuentra en el reino de Jordania, muy cerca del río Jordán y frente al territorio de Israel. Desde su cima, en días despejados, es posible ver Jericó, el Mar Muerto, y hasta Jerusalén. En el monte Nebo, los franciscanos construyeron un monasterio en honor a Moisés. Allí hay una iglesia, mosaicos bizantinos y un monumento que recuerda su muerte. Pero no hay tumba. Nada indica el lugar exacto del entierro. Incluso con tecnología moderna, no se ha encontrado ninguna señal. La tumba de Moisés sigue siendo un enigma. Teorías sobre su ubicación y propósito. Dios sabía que si el pueblo encontraba su cuerpo, podrían adorarlo como a un dios. Ya habían hecho eso antes con la serpiente de bronce Neustán, la cual destruyó el rey Ezequías siglos después porque el pueblo la había convertido en objeto de culto. Imagínate lo que harían con el cuerpo de Moisés. La sepultura como símbolo profético. Moisés representa la ley. Y la ley, aunque santa, no puede llevar al hombre a la tierra prometida por sí sola. Por eso, muere antes de entrar a Canaán. Su muerte en el monte y su entierro oculto simbolizan que la ley tenía que ser cumplida y sellada, para que algo nuevo, Josué Yeshua Jesús, pudiera guiar al pueblo. ¿Fue Moisés llevado al cielo? ¿Fue resucitado? Aquí entramos en territorio aún más misterioso. En el Evangelio de Mateo 17, durante la transfiguración, Moisés aparece junto a Elías, hablando con Jesús. Elías nunca murió. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Y Moisés? ¿Fue resucitado antes de tiempo? ¿Fue llevado al cielo por Dios después de muerto? Tal vez el cuerpo de Moisés fue escondido, porque el mundo no necesitaba una tumba más. Necesitaba una promesa. Moisés representa algo que va más allá del cuerpo. Representa la fidelidad, el sacrificio, el liderazgo. Y sobre todo, la humildad de un hombre que caminó con Dios hasta el último aliento. ¿Tiene el cuerpo de Moisés un papel en el Apocalipsis? ¿Y si te dijera que el cuerpo de Moisés no está simplemente escondido, sino que está siendo preservado, para un propósito final? La Biblia habla de dos misteriosos profetas que aparecerán en los últimos días. Realizarán milagros, predicarán y confrontarán al anticristo. Serán asesinados y luego resucitados. ¿Quiénes son estos dos testigos? Muchos creen que uno de ellos es Moisés. Aquí hay dos claves interesantes. Cerrar el cielo y detener la lluvia. Elías lo hizo en un Reyes 17. Convertir agua en sangre y enviar plagas, eso lo hizo Moisés en Egipto. Muchos eruditos, tanto antiguos como modernos, creen que los dos testigos de Apocalipsis son Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque ambos ya aparecieron juntos en la transfiguración de Jesús. Mateo 17. Ambos representan la ley Moisés y los profetas Elías, las dos grandes columnas del Antiguo Testamento. ¿Y el cuerpo? ¿Cómo entra en todo esto? La Biblia dice que estos testigos mueren, y sus cuerpos quedan expuestos en la gran ciudad, pero luego, resucitan frente a todo el mundo. Si Moisés es uno de ellos, entonces su cuerpo tendría que ser preservado, no descompuesto. Tendría que estar entero, intacto, esperando su momento. ¿Podría ser esa la razón por la que Satanás quiso apropiarse de él? ¿Para evitar su participación en el clímax de la historia humana? Puede que Moisés no haya entrado a la tierra prometida, pero quizás entrará al último escenario del mundo. No como el hombre que caminó por el desierto, sino como el testigo que enfrentará al anticristo, como el profeta que regresa, no para liberar de Egipto, sino para anunciar el juicio final. Y si Moisés regresa, no vendrá solo, vendrá con fuego, con justicia, y con un mensaje que nadie podrá ignorar. Pero eso nos lleva a la última parte de este viaje. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy? Porque importa lo que pasó con un cuerpo hace más de 3000 años. Prepárate.
porque el final te va a dejar pensando. Hemos viajado por miles de años de historia. Hemos caminado junto a Moisés desde las pirámides de Egipto hasta el monte donde murió en silencio. Hemos sido testigos de una batalla espiritual entre Miguel y Satanás, y de las posibles profecías que aún podrían cumplirse. Pero ahora te pregunto algo más profundo. ¿Por qué esta historia importa hoy? ¿Qué tiene que ver con tu vida, tu lucha, tu fe? Moisés fue un hombre con errores. Se enojó, dudó, desobedeció, y aún así, Dios habló con él cara a cara. Lo llamó amigo. Eso es gracia. Un Dios que no busca perfección, sino corazones dispuestos. Y aunque no entró a la tierra prometida, Dios mismo lo enterró. ¡Qué honor más grande! No fue olvidado, fue apartado. En un mundo donde los cuerpos se celebran más que las almas. Esta historia nos recuerda algo vital. Que nuestro valor no está en la fama, en los logros, ni en la visibilidad, sino en nuestra relación con Dios. Moisés no necesitó una tumba visible. No necesitó un monumento. Su legado vive en la eternidad, porque caminó con Dios. Moisés murió, pero su historia sigue viva. Su cuerpo fue disputado, pero su alma fue recibida en gloria. Y si el diablo peleó por su cuerpo, es porque aún en la muerte, los hijos de Dios siguen siendo valiosos. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer contigo, incluso en tu momento más oscuro. El Señor te reprenda, Satanás. Este cuerpo ya no te pertenece. Judas 1:9, parafraseado. Si esta historia te habló, déjame un comentario. ¿Crees que Moisés regresará como uno de los 2 testigos? ¿O que Dios lo guardó para otra misión? Suscríbete para más historias bíblicas profundas como esta. Y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios nunca olvida a los que le son fieles.